Dios ha puesto en mi corazón seguir hablando sobre no tan solo el carácter de Dios, conocer a Dios en su carácter, sino también que tenemos que tener el carácter de Dios nosotros. Amén. Amén. Esa es la vida de Jesús en nosotros. Pero no desde el punto de vista desde la obligación, sino de lo que pasa cuando Cristo gobierna nuestras vidas. Y como dije delante, cada uno de nosotros ha sido ministrado en algún momento de opresión. De hecho, he contado muchas veces este testimonio. Cuando falleció el segundo hijo, porque han partido dos hijos de nuestro matrimonio con Grace, llevamos 26 años de matrimonio. Y, por eso, 26 años lindos, pero no exentos de dificultades. Y mayores dificultades han sido efectivamente la salud de nuestros hijos, no de todos, porque Catita goza de una hermosa salud, pero 3 de nuestros 4 hijos han tenido dificultades fuertes en salud, y aunque Grace también goza de mucha salud, ella escucha. Bien, aquí estaba adorando, nosotros lo disfrutamos. Hago estos paréntesis solo para de repente, porque he oído testimonios de otras personas y digo, esto tengo que hacer yo también, ¿no? Por ejemplo, ella va a cumplir 8 años el 30 de julio. Y no porque esté en esta situación, no estamos atentos a su vida espiritual. Ya con 8 años le hablamos de Jesús y que ella pueda recibir el reino de Dios en su vida, en su corazón. Tiene que confesar, recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Vivió por la fe de nosotros, pero ya está entendiendo de Jesús. Y le hablamos de Jesús, le decimos quién es Jesús, lo que hizo por nosotros, lo que hizo por ella. Y que puede venir sanidad sobre ella completa, y si no, lo que gozamos en la eternidad. Amén. Todo se va a cumplir para todos nosotros allí. Así que, papitos, tenemos que estar atentos, no porque vengamos y se congreguen con nosotros, son hijos de Dios, no. Como dice algún predicador por ahí, entre ellos Roger y otros, dicen, no porque viva en un garage me voy a transformar en auto, ¿no? Entonces, no porque estemos acá ya soy hijo de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, entre comillas, nosotros para disfrutar y experimentar la identidad de hijo? ¿Qué dice Juan? Yo creo que uno de los textos más claros de eso. Juan dice que debemos creer en Jesús y recibirlo. Dice, a los que creyeron y le recibieron, les dio la potestad de ser llamados o hechos hijos de Dios. Si confesamos con nuestra boca lo que cree en nuestro corazón a Jesús como Señor y Salvador, entonces somos salvos y pasamos a ser hijos de Dios. Amén. Así que animarles también en eso. Por eso decimos, Señor, gobierna, reina en mi vida. Te recibo como Señor y Salvador. Y vuelvo. Entonces, cuando falleció el segundo hijo, los dos momentos de tanto el velorio, la sepultura, obviamente hubo lágrimas. Me recuerdo mucho en la primera noche del velorio de la mayor, que se llamaba Daniela. Ella falleció hace 25 años. Nos fuimos a dormir un rato, porque venían jornadas largas. Y me acuerdo haber orado al Señor, haberme arrodillado en la cama esa noche, en el dormitorio donde estábamos, y haber orado al Señor, poder entender esto y que trajera paz y convicción. Y de verdad que disfrutamos de la paz de Dios en medio del duelo. Con el segundo hijo lo mismo, todo lo que significa la partida. Todos quienes hemos vivido eso, ¿verdad? Entendemos las situaciones que ocurren, ¿no? Hay paz, hay esperanza de la resurrección, que nos volveremos a ver con ellos, pero hay dolor por la partida, por la pérdida. Había dolor, lo hemos compartido con Claudita hoy día también, cuando sentimos el dolor de un ser querido y decimos, wow, Señor. Y a veces queremos que ese dolor se traspase a uno, ¿no? Para que ellos no lo experimenten. Pero estamos en un mundo caído, en un mundo corrompido, donde hay dolor, donde hay enfermedad, donde hay muerte, que no viene de Dios, ¿no? El príncipe de este mundo, que le queda poco tiempo, trae todo esto.
Y como nuestra carne aún no ha sido transformada por completo, sufre los embates de esto, ¿no? Los dolores, las enfermedades, incluso la muerte. Pero vivimos mucha paz y siempre hemos dado testimonio de eso. Por eso creemos en la paz que sobrepasa todo entendimiento que da el Señor en medio del dolor. En medio del dolor. Pero quiero ir al testimonio porque posterior a eso se nos dio la oportunidad con mi esposa de irnos a Santiago, un seminario, y a trabajar con unos misioneros que ya conocen, la gran parte conoce la historia. Y en uno de los eventos, hacíamos muchos eventos, y me tocó un periodo de ser líder de adoración, un par de años, varios años, y cada mes y medio ahí adorando, semanas completas, retiros de pastores y líderes. De hecho, tuvimos la oportunidad de estar en Lima dirigiendo adoración para pastores y líderes allá. Dios hace milagros. Y a quien quiere toma, ¿no? Así que tomaba mi guitarra, estaba yo y los demás eran músicos chicos, y con Grace también que cantaba. Y en una oportunidad me tocó con un misionero coreano dirigir adoración. Habíamos dirigido adoración con chilenos y de Estados Unidos, y ya era difícil con ellos. Hablaba en inglés, pero el coreano que vino no hablaba ni inglés y menos español, solo coreano. Entonces dije, ¿cómo lo vamos a hacer aquí? Pues no, ¿cómo vamos a dirigir y dar adoración? Un hombre muy ungido, sí, mira cómo se ríe, gracias. Un hombre muy ungido, un hombre de mucha entrega en la adoración, de verdad, de mucho peso de Dios en su vida personal y en la adoración. Y fue todo un tema durante la semana muy especial con él. Con los traductores, por supuesto, que siempre estaban con nosotros. Y él cantaba en coreano y en inglés. No sabía hablar inglés, pero sí sabía cantar. Por lo menos se aprendía las canciones en inglés, pero no en español. Así que ahí teníamos que turnarnos. Fue muy especial, muy lindo de Dios en eso. Pero al final, cuando terminó todo el evento, imagínense, lunes a viernes, dormíamos 2 horas, hora y media en la noche. Ahí, porque todo el trabajo, bueno, mis suegros testigos, algunos son testigos. En la noche ahí, full trabajo, adorábamos, y después de la noche tocaba preparar todo para el otro día, y las oraciones comenzaban a las 6 de la mañana con ellos, así que ahí comenzaba de nuevo la jornada. Pero cuando termina el día viernes, él quiere juntar a todo el equipo de adoración, porque ya se iba al aeropuerto y se iba. Entonces comienza a orar por cada uno, por cada uno. Yo había estado toda la semana con él, hablando de adoración y de esos temas, pero en un momento él se acerca, pide que me ubique al medio de los que estábamos en adoración para que empiece a orar por mí, y de repente pone su mano aquí en mi estómago y dice en español. Yo le entendí en español, ¿no? Sé que está hablando en coreano, y de repente dice tus hijos. Lo único que entendí, tus hijos. Y cuando bien dice tus hijos, el Espíritu Santo trae a la memoria todo lo que había pasado con ellos, y yo lo que no había llorado de ellos. Y viene un quebranto y viene a romperse una raíz de amargura que yo no había identificado en mi vida, porque me había puesto en pie, me había sostenido. Era el esposo, era el padre que tenía que contener, tenía que estar ahí en lo que yo presumo, no en los tiempos de velorio, los tiempos de funeral. Y viene el Espíritu Santo y rompe esta raíz de amargura. Estamos hablando, ya el segundo hijo Abraham había fallecido, llevaba unos 6 años, 5 o 6 años que había fallecido, y la mayor ya llevaba como 10 años. Entonces, habían pasado años, pero yo cargaba una raíz de amargura que no había identificado, que el Espíritu Santo trajo en eso. Y yo liderando adoración, compartiendo, haciendo mucha misión con los misioneros, junto a mi esposa y Catita, que era pequeña. Y no había identificado esta raíz de amargura, experimentando el Espíritu Santo, viniendo la gracia del Señor sobre mí, pero tal vez no había dejado que el Espíritu Santo profundizara y entrara en áreas, y yo no había identificado que estaban cerradas y media bloqueadas. Aunque fluían, yo sentía que algo más faltaba, y confesaba al Señor, venía a Él, buscaba al Señor de madrugada, adorábamos mucho, pero Dios entró algo más profundo en mí que yo no había identificado, que yo pensé que estaba sanado y estaba resuelto en mi vida, pero la verdad que no. Y cuando Él ora, y yo entiendo que es por tus hijos,
literalmente yo me pongo a llorar. Ahora ustedes me ven que estoy más de rodillas, caigo de rodillas. En ese tiempo me costaba un poquito más caer de rodillas, aunque siempre oré de rodillas. Después entendí que podía orar al Señor hasta acostado y duermo. Hoy oro. También duermo. Recostado o de guatita, no sé. Pero luego caigo de rodillas, vino un quebranto y vino un lloro en mí, un derramar de orar. Y yo lo único que sentía que yo sabía que lloraba. Sabía que traían pañuelos. Y yo, como era coordinador también de todo lo que pasaba, y teníamos que entregar el lugar, que era, ustedes van a Angosturas, hay un centro de eventos de la iglesia del ejército, y eso lo arrendábamos y teníamos que entregar. Yo tenía que cancelar, entregar las llaves y teníamos que retirarnos. Pero había que tener que los camiones estuvieran cargados con la amplificación, con las mesas, con todo lo que se llevaba para una semana, que las cabañas estuvieran en orden. Me tocaba siempre cerrar e identificar eso. Pero yo lloraba. Y en un momento me vino esto: hoy tengo que entregar este lugar, ¿cómo lo hago? Pero venía tanto quebranto y tanto amor del Señor. Lo único que sentía que de los 8 o 10 que estaban alrededor mío, cada vez quedaban menos. Cada vez quedaban menos, seguramente a hacer sus cosas. Mi esposa siempre al lado mío. Sí, no, de verdad, siempre ha sido así también. Y lloraba. Era tanto, lo digo literalmente, que yo me revolcaba en lo que era el escenario, que era piso flotante, del quebranto, del desatar. Señor, vamos. De hecho, sentí que yo pensé que habían chorreado agua porque me mojé todo, pero eran mis lágrimas y todo, ¿no? Todo lo que cae, todo lo que se suelta cuando uno derrama su vida al Señor. Y lo dijimos en Bienvenido. Entregamos pañuelo que está llorando, pero a veces hay que dejarnos a que se suelte todo, ¿no? Porque a veces cuando pasan un pañuelo, igual como que nos interrumpe a veces como que lo queremos, pero como que se interrumpe lo que estamos soltando. Y yo lloraba. Finalmente, cuando ya me paro, viene uno de los pastores que también coordinábamos con él todo esto. Me dice: está todo listo, tenemos que cerrar e irnos. Y digo: pero sí, tenemos que revisar. No, está listo el camión, está cargado, las camionetas, los vehículos. Yo revisé, está todo cerrado. No sé cuánto rato. Eso se demoraba aproximadamente como 2 horas en hacer todo eso. O sea, yo calculo que estuve casi 2 horas. Lloraba. Y daba gracias y tenía imágenes. Y he experimentado una libertad mayor cuando dejé que el Espíritu Santo, aunque Él ministró sobre mi vida y sobre mi corazón. Y todo lo que yo quería a veces hacer por mis fuerzas, me dando cuenta que solamente la presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo, fue manifestando el fruto de Dios en mi vida. El fruto de Dios en mi vida. Y tal vez cosas que me costaban a un batallo con carácter, con personalidad, con tentaciones, con temores. Uno igual sigue batallando, ¿no? ¿Cuánto lo comparten conmigo? Amén. Aún lo seguimos batallando, pero desde otra posición. A pesar que era hijo de Dios y muchos años, yo tenía 28 años aproximadamente cuando ocurrió esto en mi vida. 28, 30 años. 30 años yo creo ya. Porque a los 28 años nos fuimos, 30 años. Hoy tengo 46. Y experimenté esto. Por lo tanto, eso permitió que lo que impedía algo mayor de Dios en mí comenzara a manifestarse. Y entendí la llenura del Espíritu Santo no tan solo como expresiones de momento de Dios y de manifestaciones corporales, sino de algo mucho más profundo, mucho más íntimo. Aunque yo tengo mi experiencia de haber nacido de nuevo a los 14 años. Se ríen porque ya lo saben. Abrí mi corazón al Señor y vino el Señor y transformó mi vida a los 14 años. Pero también en este momento pasó eso, ¿no? En mí.
y cosas que yo me esforzaba para que se manifestaran, el carácter de Dios en mi vida, no siempre se daban. Dice, yo oro al Señor, busca al Señor. Yo amo a Jesús. Mi esposa es testigo. Amamos a Jesús. En mi casa amamos a Jesús. Él es el primero en nuestras vidas. Él es el primero en nuestras vidas. Pero aún así, algo faltaba. Y ahí vino esto. Y yo identifico, por ejemplo, una etapa en mi vida donde permitió que el Señor viniera. No tan solo el Señor sanó eso, sino vino más arrepentimiento, más confesión. Y confesaba al Señor. No sé si escuchaban los que estaban ahí al lado. Wow. Y confesión y arrepentimiento. Vulnerable. Por eso buscamos y decimos, hagámoslo. Si ninguno de nosotros es perfecto o ha tenido una vida perfecta delante del Señor o delante de los demás. Aquí todos nosotros los que estamos acá, si somos hijos de Dios, es solo gracia de Dios, un regalo de Dios, favor de Dios. Por eso oramos los unos por los otros y queremos vivir todos el reino de Dios. Y solo quiero decir que con la llenura del Espíritu Santo en mi vida, porque fue una etapa de haber sido llenado de nuevo del Espíritu, experimenté la libertad de las opresiones, de las mentiras, de la oscuridad, del cansancio. Trajo tanta libertad esa noche a mí para seguir respondiendo a la obra del ministerio. Alineó mi ministerio. Los misioneros querían que nos dedicáramos al ministerio con ellos en Sudamérica. De eso hace poco nos llamaron, que nos fuéramos a plantar una iglesia a San Diego, San Francisco, a San Diego. Estaba todo más o menos preparado para irnos allá con los latinos. Y Dios alineó nuestro ministerio y entre eso volver a Los Ángeles. Pero con gozo, con libertad, disfrutando lo que estamos viviendo acá este tiempo. Entonces, cuando leo las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, la carta a la iglesia en Galacia, que no es una sola iglesia, es una provincia en Galacia donde habían ya varias congregaciones. Y es una carta que recorrió las iglesias allí. Y el apóstol Pablo le dice esto, ¿no? Ustedes ya han nacido de nuevo. Y los invita ahora a que experimenten y vivan toda la libertad en el Espíritu. Y no vuelvan a tener con Jesús una relación por obras religiosamente. Disfruten la gracia, el regalo de Dios y la libertad en Él. Por lo tanto le dice, dejen que Cristo se forme en ustedes y que la vida con Él traiga un fruto que le permita vivir de una manera. Y si crecemos de esa manera, si nos llenamos de eso, si maduramos de esa manera, hay menos espacio y lugar en nosotros para que la obra de las tinieblas venga y ocupe sus lugares vacíos y traiga sus mentiras, traiga su oscuridad y nos vuelva a encadenar. Pablo le dice a la iglesia en Gálatas, ¿por qué volvieron atrás si ya tienen una relación con Dios religiosa? Si han sido libres, dice. ¿Qué les fascinó? ¿Por qué vuelven otra vez a vivir de esa manera? ¿Ya? Y solo quiero leer para que le digamos al Señor, Señor, yo quiero crecer, yo quiero ser como tú, yo quiero madurar. Y no quiero que por fuerza vivir de una manera, sino que tu vida en mí, que tu llenura en mí, que la obra del Espíritu Santo en mí, quite toda raíz de amargura, todo lo que no es tuyo, Señor. Rompa todo eso. Y que la única semilla y que forme raíz y forme un fruto en nosotros sea el Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces miren, leamos rápido para cerrar. En Gálatas capítulo 5, versión NBI, voy a leer ya, verso 16 en adelante. Creo que nos van a apoyar también ahí. Pero es bueno traer su Biblia. Traer su Biblia. Como decían, ¿cuánto vieron la película Jesús Revolution? ¿Cuánto decían? Bueno, ¿sí? Como decían en la Biblia, ¿se acuerdan, no? Tenían ahí, todos levantaban los hippies, todos levantaban su Biblia. Biblia completa. Antes se fumaban la Biblia, ahora la estaban leyendo en la Biblia. Sí. ¿Me entienden, no? ¿Cuántos pecadores me entienden? No. Ya. Gálatas 5, verso 16
en adelante. Dice, así que les digo, vivan por el Espíritu, la llenura del Espíritu. No es algo forzado porque hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Cristo vive en mí. Cristo está en mí, Cristo está en ti. Si eres hijo, el Espíritu Santo está en ti. Amén. Ahora deje que el Espíritu Santo comience a crecer y a madurar y a romper todo lo que nos ataba y que Él haga obra en nosotros. Pero sí hay una responsabilidad de nosotros que hemos nacido de nuevo para que esto se rompa. Abrir nuestro corazón, que venga el Espíritu, pero ya nosotros ahora en el Espíritu debemos tomar decisiones. Amén. Jesús dijo que debiéramos orar de esta manera. No sé cuánto oran de esta manera. A veces nos quedamos siempre santificados sea tu nombre, venga tu reino. Quedamos hasta ahí. O a veces le añadimos, el pan de cada día, dánoslos hoy. Y estas partes de la oración tomamos. Pero, ¿cuánto oran líbranos del mal? Señor, líbrame del mal. ¿Y cuánto oran, Señor, no quiero ceder a la tentación? Es parte de la oración que Jesús nos enseñó y es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Amén. Así que les digo, vivan por el Espíritu. Y de esta manera, viviendo en el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Versión Reina Valera más antigua, y no van a vivir en la carne. Pero de esta manera no van a tener no seguirán. Porque esta naturaleza pecaminosa aún despierta los deseos de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? El que no sienta eso está muerto, ¿no? Estamos vivos y esta carne está ahí. Pero para no seguir los deseos de esta naturaleza pecaminosa, ¿cómo debemos vivir? En el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu y llenos de Él, guiados, controlados por el Espíritu, guiados, amados por el Espíritu, llenos de Él, vamos a vivir de las virtudes, de la gracia y la bondad del reino de Dios. Porque, verso 17, porque esta, hablando de la naturaleza pecaminosa, la carne, no nuestro hombre interior que ya ha sido renovado, que ha sido transformado, que ha nacido de nuevo. ¿Cuántos tienen la experiencia de eso, de haber nacido de nuevo? Si no hemos nacido de nuevo, siempre lo digo, no podemos entrar al reino de Dios y no somos hijos de Dios. Todos los que han experimentado y tienen el testimonio de ser hijo de Dios, tenemos la experiencia de haber nacido de nuevo. Hablando de los deseos de la naturaleza pecaminosa, dice, porque ésta desea lo que es contraria al Espíritu. Y el Espíritu desea lo que es contraria a ella. ¿Sí o no? Esta batalla. Los dos se oponen entre sí. De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa, ¿no? ¿Cómo podemos determinar o podemos descifrar y podemos decir, oye, cuidado, esto es la obra de la naturaleza pecaminosa? Y aquí, wow, entonces en esto no estoy siendo guiado por el Espíritu. Dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Así vivíamos antes, sujetos, amarrados a esto, no teníamos conciencia de la vida del Espíritu. Podíamos saber a lo mejor si era bueno o malo, pero nos dejábamos guiar por la naturaleza pecaminosa. Bueno, otra iglesia, otra. Dice, inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería. Wow, no quiero detenerme en esto, pero ¿se dan cuenta que une aquí la idolatría con la brujería? Así que cuidado, cuando levantamos confianza en otras cosas, la idolatría pasa a ser como un acto de brujería también. ¿Quién gobierna nuestras vidas? ¿Quién debe gobernar nuestras vidas? Jesús. Nuestras casas, Jesús. Amén. Amén.
¿Se acuerdan lo que vieron en Mundo Espiritual en la primera clase la semana pasada? Israel hablaba del becerro, o carácter de Dios, perdón. Carácter de Dios, hablaban del becerro, lo que ellos querían hacer. ¿Dónde está Jehová? Porque Moisés ya no está, haznos. Y Moisés dijo, traigan todos los aretes de oro, vamos a hacer un becerro para ver a Jehová, ¿no? El corazón de ellos quería ver a Jehová. Aarón, perdón, ¿qué dije? Moisés estaba arriba y Aarón le dijo, traigan. Ellos querían ver a Jehová. Tienen la oportunidad de conocerlo, querían ver a Jehová, pero no, estaban haciendo imagen e idolatría. Y a veces nosotros sí queremos ver a Jesús, y esto se parece a Jesús, pero no es Él. Cuidado, iglesia, en esto. Hemos hablado mucho, hablamos otra vez en el liderazgo con estas cosas, y sanemos de estas cosas. Idolatría lo une con brujería. Entonces abrimos puertas a la obra de las tinieblas sin darnos cuenta. ¿En qué confiamos? ¿En qué estás? Así que si tú todavía inconscientemente o consciente pero no sabes que no es bueno, tal vez cambiar estas actitudes. A veces se tiene una herradura detrás de la puerta. Sé que algunos tienen, no en la iglesia, no, pero hojas o plantas de ruda, no, de ruda, el billete, el elefantito, el gatito, santiguar a los niños, no son actos de la obra de la iglesia. Y así cuantos más, ¿no? Cuidado, iglesia. Bueno, no es el tema, pero creo que es bueno de repente observarlo y revisarlo en el Señor. ¿Ya? Estas son las obras de la naturaleza pecaminosa. Idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira. Esto era antes, ¿no? Amén. Rivalidades, lo está diciendo la palabra, ¿eh? Jesús, el Señor diciendo, esto era nuestra obra cuando no éramos gobernados por el Espíritu de Dios. Está hablando de las obras de la carne, de la naturaleza pecaminosa. Disensiones, sectarismos. Pues tenemos que romper con eso. Siempre estamos diciendo, tenemos que orar por las demás congregaciones. Son nuestros hermanos, somos la iglesia. Y a veces creemos que solamente acá en nuestra iglesia. A veces ocurre eso. Y no podemos tener sectarismo en eso, ¿no? A veces pasa entre los ministerios. No, mi ministerio, no. A veces pasa en grupos familiares, no. Abrirnos y ser unos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sectarismos y envidia, borracheras, Jesús te están diciendo, orgías y otras cosas parecidas. No escuché. Parecidas. Les advierto ahora, dice el Señor por el apóstol, como antes lo hice. Le está hablando a la iglesia. Ya le había advertido a la iglesia. Si han nacido de nuevo, las obras de la naturaleza pecaminosa ya no pueden gobernar sus vidas. Somos tentados a ellas. Somos tentados a ellas, ¿no? A ser impulsados, a que nos impulsen, a que nos lleven a vivir de una manera como éramos antes, porque quieren destruirnos. Estas cosas nos destruían. ¿Sí? Entonces, les advierto, nos dice el Señor. Es una carta para la iglesia, para nosotros. Porque lo que el Padre quiere hacer, quiere manifestarse. El propósito y el corazón de Dios es glorificarse en tu vida y a través de tu vida para bendecir a muchos. Amén. Amén. Y experimentar lo que trae la llenura del Espíritu, que ya vamos a leer. Y lo vamos a leer nada más, yo creo. Así que les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán
el reino de Dios. Y a veces digo, ¿por qué no experimento? ¿Por qué no vivo? ¿Por qué no se manifiesta el reino de Dios en mí? Porque tal vez estamos dando espacio y lugar a la naturaleza caída. Y si leen un poquito antes, los versos de antes, el apóstol está hablando que dejamos a veces de a poquito que entre como la levadura se le pone un poquito, los que cocinan, ¿verdad? Y finalmente terminan leudando toda la masa. Así, como que de a poco, ¿no? Como que de a poco. Tengamos cuidado y tengamos sabiduría. Me quería centrar más en el fruto del Espíritu que en esto, pero tal vez hay algo que Dios nos está diciendo y que tengamos entendimiento, ¿ya? En el libro de Éxodo muestra de un profeta que fue contratado, ¿se acuerdan quién era? Balán, contratado por un rey Balac, un rey moabita, que tuvo miedo porque Israel venía hacia conquistar la tierra prometida. Y venía, y este rey dijo, wow, todo lo que ha hecho este pueblo, necesito que alguien venga y lo maldiga porque arrasa con todo, Dios, Jehová está con él. ¿Cómo lo detengo? Y Balac, este rey, contrató un profeta, que supone que era un profeta de Dios, que finalmente Dios le dice que vaya, pero que diga todo lo que él le diga. Pero este profeta se fue tentado por algunos pesos. El tema es que finalmente, y quiero saltarme mucho, ¿no? Es interesante, léanlo. Ahí se ve la historia cuando hay una burra que habla, ¿sí? ¿Sí? Porque el profeta no veía al ángel que estaba de él y la burra sí lo veía y paraba. Y el profeta le golpeaba a la burra y después de las 3 veces la burra le dice, oye, ¿por qué me estáis pegando? Milagroso que por una burrita, un animalito, Jesús pudo hablar, ¿no? Así que podamos hablar nosotros, solo gracias de Dios, ¿no? También. Y no pudo este profeta finalmente maldecir a Israel. No pudo. Entonces, este rey, obviamente guiado por las tinieblas, operó de otra manera. Al paso del tiempo, un par de meses, este rey hizo que las mujeres de su reinado fueran y sedujeran a los hombres de Israel. Lo enamoraran y todo eso. Y lo que pasó fue que estas mujeres moabitas que adoraban a Baal llevaron esta forma de vida en las nuevas familias que estaban haciendo con los israelitas. Finalmente, los israelitas que debían adorar a Dios, a cabo de un tiempo, haberse mezclado con ellas, ya no estaban adorando a Dios, estaban adorando a Baal. La influencia. Y a veces dejamos entrar cosas simples, hermosas, y hay que tener cuidado. Amén. ¿Se acuerdan cómo es el lenguaje rebelión? Lenguaje rebelión: ver, desear y tomar. Como fue en el Edén. Y así es. Vemos, algo se desea y se toma. Eso es el lenguaje de rebelión contra Dios. Así que podemos evitarlo cuando vemos, evitar que lo deseemos. Cuando deseamos a Jesús y el reino de Dios en nuestras vidas, evitamos y ponemos cobertura a cualquier otro deseo que nos haga caer en tentación. Amén. Amén. Y pasa en todo ámbito, no te hablando solamente el ámbito sexual, que es uno de los apetitos más fuertes de la carne. Y el deseo sexual no es pecado en sí, fue creado por Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si no, eso fue un amén. Si no, de la forma correcta, como Dios nos estableció, de esa manera saludable y de esa manera hace bien. Amén o no. Es más, el apóstol le dice a los matrimonios: no dejen, ¿no? A no ser que sea por mutuo acuerdo. Hablo indirectamente porque hay menores de edad, pero todos me entienden. Hablo en todo aspecto, ámbito de cosas que a veces miramos
deseamos y tomamos y nos gobierna cuando no está, a veces no siempre dirigido por el Señor. ¿Ya? Así que, iglesia, Dios nos está redarguyendo, nos está removiendo. Quiere que caminemos en su dirección, porque vas a experimentar más del reino de Dios en tu vida. Simplemente eso. Dios quiere traer más de su reino sobre tu vida, sobre la iglesia, sobre nosotros. Por eso nos enseña por la palabra y nos dice: no nos dejemos dominar por la naturaleza pecaminosa. ¿En qué la responsabilidad de quién es? ¿Debemos orar? Debemos orar. Líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación, no nos meta en tentación, Señor. Líbrame. Pero ¿cómo? Si esto me atrae, si esto me apasiona, si esto me seduce, no lo puedo controlar. Todo esto, no tan solo el tema de un apetito sexual, como he dicho, el celo, la idolatría, la disensión, la respuesta en ira, ¿no? ¿Qué más dice? Todos estos son, bueno, y en otras cartas, el sectarismo, las disensiones, la envidia, las borracheras. No, control de Dios. Y solo quiero leer para que le digamos: Señor, quiero que esto, que tú crezcas en mí, madures en mí, tu carácter en mí. Y solamente de esa manera vamos a manifestar en nuestro interior y hacia los demás el fruto del Espíritu. Y viendo de esta manera vamos a impedir que la naturaleza pecaminosa domine nuestras vidas. Si hay alguna área que todavía está dominando la naturaleza pecaminosa, puede ser rota y quebrada por esto en el nombre de Jesús. Y a veces hay raíces de amargura, y a veces hay falta de perdón o sentirse amado, de autoperdón. A veces también caminamos porque tomamos una mala decisión y nunca más nos perdonamos por eso. Todo eso hay que traerlo a las plantas del Señor y ver cómo Él restaura, restituye y cómo Él sana. Amén. Amén. Por eso le decimos a los jóvenes, enseñamos, pidan sabiduría. Lo hemos visto también, todas estas clases. Y cada vez que el Espíritu Santo está hablando de llenura del Espíritu, lo asocia después a sabiduría. Lleno del Espíritu Santo, vamos a tener sabiduría para caminar en la vida. Estoy leyendo esto no de una plataforma donde no he vivido esto. No. Pero sí estoy compartiendo una palabra que ha hecho bien a mi vida y que la intento practicar. Y si he visto victoria, he visto gloria de Dios en mí, ha sido: Señor, lléname de ti. Quiero ser como tú. Perdóname, límpiame. Por eso es bueno confesarse uno a otro, porque a veces necesitamos algo y confesamos a Dios. Pero es bueno confesarse en los matrimonios, tener la confianza, la capacidad de confesarse. Por eso, hijos, confianza con los padres, o padres con los hijos, o amigos, entre hermanos. Y si te confiesan algo, es para que tú lo guardes en tu corazón y ores por tu hermano. Y tú puedes orar por tu hermano y tienes todo el poder para orar por tu hermano o tu hermana. No tienes por qué pedirle ayuda a otro para que ore también contigo. Amén. ¿Sí? Para guardar la sanidad dentro de la iglesia. Y así somos estratégicos para que las tinieblas no operen en medio de nosotros y no traigan disensiones y no traigan obras de las tinieblas. ¿Cuánto tiene alguien con quien le puedan confesar lo que están viviendo? Oren por eso, intenten hablar, crecer en esto. Pero a quien más debemos confesar, y yo confieso todos los días, es a Jesús, es al Señor. Amén. Porque finalmente, ¿qué es lo que nos muestra que somos hijos de Dios? Los dones son regalos de Dios útiles para la obra y la acción de la iglesia. Y gracias a Dios por todos los dones del Espíritu, ¿no? Aquí se manifestaron esta mañana las profecías, las palabras de ciencia, ¿no? Qué rico. La intercesión. Se soltaron esta mañana y cuántos más, ¿no? Pero eso no te dice si estás caminando plenamente en el Espíritu. Y aquí es donde el apóstol Pablo dice: y leamos y cerramos y pidámosle al Señor ser llenos de Él
y mi meta sea ser como Él. Salgamos de este lugar. Me voy con este desafío. Ser como Jesús. Ser como Él. En cambio, dice el apóstol, el fruto del Espíritu. O sea, ser guiado por el Espíritu. Ser lleno del Espíritu. Imagínense de esta manera. Es como un globo que está desinflado, ¿no? Porque fuimos creados a imagen del Señor. Pero entró la muerte y la muerte trajo el pecado y este globo ahí se desinfló, arrugado. ¿Se imaginan un globo así? Es bonito un globo así, ¿o no? Colgar para un cumpleaños puro globo desinflado así, después de haberse inflado. Volver al diseño. Entonces, cada vez que somos llenos es como que el Señor va soplando y va inflando esto y da menos espacio a la obra de las tinieblas. En cambio, el fruto del Espíritu es amor. Y no es una obligación, sino nos vamos llenando de amor y vamos experimentando esto y amar a Dios sobre todo y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amor. Mire, la llenura del Espíritu trae alegría, trae paz, paciencia. 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 Si ya nos vamos, paciencia. Amabilidad. Wow. Debemos ser amables. Fruto del Espíritu. Por eso enseñamos saludarnos unos a otros, cómo están, mirarnos a los ojos. No venimos al cine acá, ¿no? De hecho, en el cine uno igual saluda a la gente y tal, ¿cómo está? Amabilidad, bondad, fidelidad a Dios y al compromiso entre nosotros, humildad y dominio propio. Dominio propio. Eso trae la presencia de Dios, la llenura del Espíritu. Alguien dice, es que yo no quiero llenar del Espíritu porque no vaya a ser que vaya como esto caerme para atrás o algunas cosas me van a pasar. No, la llenura del Espíritu trae esto en tu vida, en mi vida. Y a veces el cuerpo no lo soporta, que tiene expresiones que nos hacen vernos feos. Nos hacen llorar, nos hacen reír, nos hacen tirar de guata, nos hacen saltar. No hacen bailar a quien demos a rítmico, pero igual bailamos. Pero son porque el cuerpo, wow. Pero hay algo en nuestro interior que está ocurriendo. Y cuando somos llenos del amor comienza a romperse todo. El espíritu de orfandad, sentirnos solos. Las tinieblas que traer opresión para sentirte miserable, abandono. Todo eso comienza a romperse con la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Las mentes comienzan a liberarse con la llenura del Espíritu Santo. Sí, yo también, pero falta poquito. Estamos. Un aplauso. Amén. Amén. Bien, ya nos vamos. Entonces, ¿con cuál desafío nos vamos? Ser lleno del Espíritu. Observémonos. Lo hemos dicho, tal vez ahí en el espejo, en el refrigerador, hagan estas listas. Señor, estoy viviendo más. Soy hijo de Dios. La naturaleza pecaminosa me está llevando. ¿Cómo puedo vencer la naturaleza pecaminosa? Siendo lleno del Espíritu. ¿Y cómo puedo ser lleno del Espíritu? Pasando tiempo con Dios, conociéndolo a través de la palabra, conociendo su carácter, su corazón, su bondad, pasando tiempo con Él en oración. Entonces valora los tiempos de oración, valora los tiempos de oración en familia. No es algo que se nos ocurrió, Dios puso en nuestro corazón, comiencen a orar en familia, lleva a la iglesia a orar en familia. El amor se renueva, la paz, el gozo, la alegría, la humildad, la fidelidad.
Y todo comienza de nuevo, el dominio propio. Amén, iglesia. Amén. Y la gente va a decir, yo quiero tener eso. Es Jesús en tu vida. Y el reino de Dios se va a extender. Vivimos en un mundo abrumador que quiere traer temor, miedo, oscuridad, desatar pasiones. Pero que el reino de Dios venga y gobierne nuestras vidas. Amén. Así que para cerrar, ¿por qué no le decimos, Espíritu Santo, lléname? Y quiero abandonar esto. Confiésalo. Confiésalo con tu boca. Quiero abandonar esto. Hay vicios que aún están, me atan. Vino un señor estos días atrás, acá afuera, estuvo hablando conmigo y no quería cómo pasar porque todavía me dijo, me cuesta mucho con el tema del cigarro y todo. Y dije, a mí me cuestan otras cosas. Ven al Señor. Pero cuando Él venga sobre ti, Él te va a decir y va a romper todo lo que tienes que dejar. Pero cuando Él venga va a tener el dominio propio para decidir y para romper. No demos lugar al diablo. Todos los días estamos expuestos a ceder a la tentación. La tentación no es pecado. En la batalla Jesús fue tentado en todo. Es después, ¿qué hacemos ahí? Y si queremos ver el reino de Dios, revistámonos de la armadura del Espíritu para vencer todo esto y disfrutemos del beneficio de lo glorioso que es ser lleno del Espíritu. ¿Cuántos quieren vivir llenos del amor de Dios? Del amor, de alegría, de paz, humildad, de fidelidad. Se dan cuenta que todo parece que comienza a ordenarse. Señor, queremos que ser lleno de ti, lleno de ti. Amén. Amén. Así que digamos, venga tu reino, Señor. Gobierna mi vida. No sé si alguien quiere poner su mano en la cabeza, tal vez. Gobierna mi vida, Señor. Alguien en el pecho, gobiérname, Señor. Rompe esto. Que los deseos de la carne, que parecen sabrosos y que nos hacen sentir placer, Señor, se han roto, se han quebrado en esta hora. Quieren vivir en la plenitud del Espíritu. Señor, si amo a mi hermano, no voy a hablar de él. No voy a mentir. No voy a levantar falso testimonio. No voy a calumniar. No voy a sentir placer en eso, sino en amar, en honrar, en guardar el secreto, en confiar. Perdóname, perdónanos, Señor, perdóname en lo que no hemos hecho bien. Y así como un día trajiste, Señor, luz a mi vida para romper esa raíz de amargura, como el testimonio que compraba, trae luz a nuestros corazones. Señor, de lo que aún afecta o gobierna y no permite que tu reino esté sobre nosotros. ¿Qué es lo que me causa temor? ¿Qué es lo que nos causa ansiedad? ¿Qué es lo que nos causa fatiga a veces? Incertidumbre. ¿Qué nos hace perder el gozo, la alegría? Amén. Venga tu reino, Señor. Amén, Señor. El Señor con amor está haciendo algo lindo en cada corazón. Obrando, llenando. Todos los días va a haber tentación. En cada segundo o minuto hay para no ser guiados por el Espíritu. Pero cuando somos llenos de Él y guiados por Él, no hay lugar a que las obras de la naturaleza pecaminosa puedan operar en nosotros.
Gracias, Señor. Purifícanos, Señor. Aquí estamos. Y si caemos, ayúdanos para levantarnos e ir venciendo todo esto, Señor, que nos está permitiendo que la herencia del reino se desate sobre nuestras vidas. Pero vamos a ver tu gloria, no tan solo en nosotros y en nuestras familias, sino también en nuestra ciudad y de aquí a las naciones. Gracias, papá, por esta mañana, por tiempo de cantar, de adorar juntos, de orar, de compartir, de vivir tu reino. Gracias, Señor. Y veo una iglesia que se mueve en el reino de Dios con poder y autoridad sobre toda obra de las tinieblas. Quitamos todo temor, toda angustia, todo pesar. Ahora, fuera en el nombre de Jesús. Venga tu reino, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Así tengamos expectativa. Dile al Señor, quiero crecer. Voy a madurar. Este es mi desafío. Amén. Dios